misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque podemos regresar a adorarte como antes, donde solo se trata de ti. Se trata de ti, Señor, y no de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque todo es acerca de ti, es acerca de lo que tú quieres para nuestra vida, es acerca de la dirección que tú quieres darnos, es acerca de la guianza que tú quieres darnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a humillar nuestro corazón, nuestra mente, para ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Yo oro por esta palabra, Señor. Oro por los que la van a escuchar ahora, los que la van a escuchar luego en las redes, Señor. Te pido que tu palabra cumpla el propósito, Señor, porque sabemos que hay un propósito para cada uno, Señor. Oro por aquellos que aún están viajando, Señor, que no están aquí. Te pedimos que les bendiga, Señor, pero que nunca, Padre, descuiden su vida espiritual, Señor, y puedan tomar esta palabra, puedan recibir esta palabra después. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios. Aleluya, aleluya. Puedes decir conmigo: voy a regresar a adorar como antes, donde todo es acerca de ti. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú. Todo eres tú. Donde todo eres tú, Jesús. Perdóname por haber cambiado. Todo eres tú. Todo eres tú, Jesús. Aleluya, aleluya. Le voy a invitar a que abra su Biblia así un momentito de pie, si su salud se lo permite, por favor, para leer el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versos del 25 al 37. Si su salud se lo permite y se puede quedar unos minutitos de pie, hágalo, por favor. Si no, puede sentarse. Lucas capítulo 10, versos del 25 al 37. Lucas 10 del 25 al 37. Lucas 10, ¿me dice amén cuando lo tenga? Amén, ¿sí? O ya lo encontró en la pantalla. ¿Ready? Bueno, vamos a creérsela. Ok, en Lucas 10, versos de 25 al 37. Esta es la versión de nosotros los millennials, que es la contemporánea. Ok. Dice la palabra del Señor: en este momento un intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cuando cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, y cuando yo regrese te pagaré todo lo que haya gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿A qué respondió? El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Puede sentarse, mi querido hermano y hermana, en esta tarde. El tema que quiero compartirte en esta tarde es rompiendo los esquemas. Rompiendo los esquemas. ¿Cómo nosotros podemos estar rompiendo los esquemas? Y cómo Jesús nos enseña a romper ciertos esquemas. El contexto lo es todo. Muchas veces cuando leemos una historia como esta en la Biblia, el contexto lo es todo. Y es bueno que nosotros recordemos que en este capítulo 10, Jesús, unos versos anteriores, había comisionado a 70
50 de sus seguidores para que fueran por las aldeas y oraran y llevaran el evangelio. Esos 70 regresaron muy entusiasmados y estaban muy contentos. Le dijeron: Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús le dice: alégrense de que vuestro nombre, no se alegren tanto por esto, sino de que vuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Y después Jesús continúa diciendo que se gozó. Dice la Biblia que Jesús literalmente empezó a gozarse en el Espíritu, porque ellos estaban viendo algo que nunca antes se había podido ver. Todo Dios obrando en medio, haciendo milagros y todas estas cosas. En medio de todo eso aparece este estudioso de la ley. Aparece este escriba y le pregunta: maestro, ¿qué debo hacer? Y fíjese que en el verso 25 hay un detalle muy interesante. El intérprete de la ley se levantó. Jesús estaba gozando en el Espíritu y se levantó a alguien para poner a prueba a Jesús. Se levantó a alguien para poner a prueba a Jesús y tratar de que Jesús le conteste. Ahora, usted sabe que a mí me gusta ser brutalmente honesto. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento de su vida cristiana, escúcheme bien, no me malentienda, no estoy diciendo que usted o yo hayamos tentado al Señor, estoy diciendo cuántas veces nosotros hemos tratado de probar la bondad de Dios y lo que Dios puede hacer de alguna manera? Nadie. ¿Usted nunca le ha pedido algo imposible a Dios? ¿Nunca? ¡Ay, qué incrédulos son! Es cierto, porque hay cosas en nuestra vida que parecen imposibles. Y cuando nos encontramos con algo que está ahí, no me mire con cara de religioso como diciendo: no, usted y yo hemos venido muchas veces delante del Señor con peticiones que son imposibles para nosotros, si no, no orásemos. Si nosotros no le pedimos a Dios nada imposible, ¿de qué se trata nuestra fe? Siempre le hemos pedido algo a Dios algo que se va del alcance nuestro. Siempre oramos así. Pero una cosa es pedirle a Dios algo que se salga del alcance nuestro humanamente, y otra cosa es tratar de ver hasta dónde Dios puede llegar. Esos son otros 20 pesos. El hecho que se salga de nuestro alcance, de nuestro límite, no quiere decir necesariamente que sea algo para ver hasta dónde Dios puede llegar. Y aún así, algunas veces lo hacemos. ¿Hasta dónde puede llegar la paciencia, la tolerancia de Dios? ¿Hasta dónde? Todos los que han tenido hijos acá, ¿alguna vez su hijo ha probado su paciencia? ¿O es solo a mí? ¿Verdad que a los muchachos a veces les gusta saber hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde nos pueden probar? ¿Hasta dónde nos pueden medir? ¿Hasta dónde puede aguantar papá o mamá sin darme un grito, sin darme un viandazo? ¿Hasta dónde? Así somos. Así somos. Y eso fue lo que hizo este escriba. ¿Hasta dónde Jesús sabe? Déjame preguntarle esto acerca de la ley. Déjame preguntarle esto acerca de la ley. Y una de las cosas que nosotros debemos entender: evitemos por todos los medios probar lo que Dios puede hacer. Probar no lo que Dios puede hacer. Evitemos por todos los medios tratar de encasillar a Dios dentro de un molde. Dios no tiene límite. Y aunque tú y yo no tengamos toda la respuesta, Dios siempre tiene todas las respuestas. Él trató de poner a prueba a Jesús y se dio cuenta: Jesús lo tiene todo. Nunca vamos a ser más prudentes o más sabios que nuestro Dios. Jesús le dice: ¿qué es lo que está escrito en la ley?
Fíjense que este resumió la ley en lo que es importante. En lo que otro capítulo Jesús lo resume. La ley se resume en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, no hay duda, el amor a Dios revela la condición y la ley moral que cada ser humano tiene viviendo dentro de sí. Porque cada ser humano, siendo o no siendo creyente, no importa, sabe que hay cosas buenas y hay cosas malas. Eso se llama ley moral. Y esa ley moral no viene de los hombres. Esa ley moral simplemente viene de Dios. Eso está claro. Entonces le dice Jesús: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces aquí empieza la cosa a ponerse un poco más interesante, porque entonces le pregunta: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Pero fíjese que aun cuando Jesús le hace esa pregunta, aquel, verso 29 dice, queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y a mí esta actitud, este detalle, a mí, no sé usted cómo lea su Biblia, pero a mí este detalle me mortifica un poco. Este detalle revela la verdadera intención de este hombre. Primero trata de poner a prueba a Jesús. Y ahora cuando Jesús le dice algo, ahora trata de justificarse. No es que estaba buscando una respuesta genuina. No es que estaba buscando un cambio en su vida. Es que estaba buscando la manera de encontrar algo que se acomode a lo que él quiere escuchar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nos acercamos a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y mi Biblia dice en Gálatas 6, no se engañe. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Dios no puede ser burlado. Este hombre estaba tratando de justificarse a sí mismo, estaba tratando de, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué ventaja puedo sacar de aquí? Bueno, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le pone una parábola, y en esta parábola Jesús le enseña, y yo creo que esto es muy importante, porque ahora en Jesús, al poner la parábola, dice que un hombre fue asaltado por ladrones y pasó por allí un sacerdote y un levita. Ahora es muy importante esto, porque la Biblia nos dice, en esta historia nos dice que esta persona quedó mal herida, casi muerta, pero el levita y el sacerdote no sabían de qué nivel era la gravedad y prefirieron pasar de largo. Ahora, en la ley estaba escrito específicamente, usted lo puede encontrar en Levítico 5 y en Levítico 6, que tanto los levitas como los sacerdotes tenían que mantenerse puros, y eso significaba no tocar a ningún muerto. Entonces el sacerdote y el levita vieron un muerto, y como eran sacerdotes, como eran levitas, estoy seguro que iban a ministrar, iban a hacer algo. No podían estar tocando un muerto porque tenían que ir a ministrar. Y era en ese momento más importante ir a ministrar que perder tiempo con un muerto. Ahora pasa un samaritano. Y esto es un esquema que nosotros tenemos que aprender a romper. Jesús está rompiendo aquí con el esquema del legalismo. Porque al final del día, más importante que el legalismo, más importante que todo ese legalismo de purificación, más importante era la persona. Jesús dice, bueno, pasan estos, no lo atienden, pasa un samaritano y sí lo atiende. ¿Qué pasa con esto? Esto es un detalle muy interesante. El primer esquema, los ladrones le robaron, lo violentaron y lo dejaron así, y pasaron estos religiosos y no lo miraron. Muchas veces en nuestra vida nosotros conocemos personas que han sido violentadas por el pecado, violentados por el diablo. Y no vamos a ser tan específico en decir necesariamente violentado. Todo el mundo sabe llamar al 911 y pedir ayuda. No estoy hablando solamente de eso. Todavía en el mundo donde vivimos hoy hay mucha gente cerca de nosotros y entre nosotros que han sido víctimas de Satanás. Juan 10:10, Jesús dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir.
Yo he venido para que ustedes tengan una vida, para que la tengan en abundancia. Y los cristianos a veces pasamos de largo. Miren, no, aquellos son unos pecadores, aquellos son unos mundanos. Yo no saludo a aquella gente, yo no me llevo con aquello, yo no me llevo con esto. Yo soy mejor que esto, yo soy mejor que aquello. Cuando hay gente que sigue muriendo por el pecado. Y nosotros seguimos pasando de largo. Porque nuestra religiosidad es más importante que nuestro servicio. Viene un samaritano y el samaritano hace algo que los judíos que los sacerdotes judíos no hicieron. Ahora, es importante entender la historia de los samaritanos. ¿Por qué los samaritanos y los judíos no se trataban? En Juan 4 nos habla la historia de la mujer samaritana. ¿Quiénes eran los samaritanos? Y es interesante que cuando usted lee Primero de Reyes 16 y Segundo de Reyes 17 después, usted descubre quiénes eran los samaritanos. Ustedes saben que en el Reino del Norte, la capital del Reino del Norte, que se dividió bajo Salomón, la capital del Reino del Norte era Samaria. Los samaritanos originalmente eran judíos. ¿Qué ocurrió? Que el Reino del Norte cayó bajo el imperio de los asirios. Cuando los asirios conquistaron el Reino del Norte, conquistaron Samaria, ellos tomaron a muchos de los judíos que vivían ahí y los mandaron para Babilonia, lo exiliaron a Babilonia. Después vino otro rey y trata de poblar otra vez Samaria y empieza a traer a otros judíos que se habían llevado y sacerdotes y empiezan a traer otras religiones y otras prácticas. El rey de Samaria le dice, oye, esta gente, y Dios manda una matanza y dice, están haciendo cosas malas. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué hace el rey de Samaria en ese momento? Dice, bueno, trae los sacerdotes que mandaron para Babilonia, tráiganlos de vuelta. El problema es que en medio de todo este sincretismo religioso, en medio de toda esta idolatría, se empezaron a mezclar los judíos con los asirios y empezaron a nacer entonces judíos que nacían de la unión de judíos con samaritanos, y de eso viene toda la tensión entre judíos y samaritanos, porque no se mantuvieron puros en su raza. Esa es toda la historia de los samaritanos, que en un comienzo eran judíos. Ahora, otro esquema que Jesús rompe aquí es el esquema étnico. ¿Por qué? Porque era importante entender que en Cristo somos uno. En Cristo no importa tu etnia, no importa tu raza, no importa de dónde tú vienes, ni siquiera importa tu historia. En Cristo importa lo que tú permites que Dios haga a través de ti. Y hay muchas personas que vienen a Cristo, pero están más encaprichados en levantar en nombre su raza o su etnia que en escuchar ser instrumentos de Dios. ¿Qué hizo este samaritano? Hizo lo que nadie hizo y ninguno de estos hizo. Número uno, usó de su tiempo y se dispuso a ayudar. Ahora, yo sé que estamos en el siglo XXI y yo estoy seguro que si alguno de nosotros pasa por un lugar así, nadie se mete en un problema así. ¿Por qué? Porque pensamos demasiado. Lo cierto es que la Biblia nos dice que solamente fue asaltado, no nos dice detalle. Pero los que pensaron por ahí pueden decir, ¿y de qué se trata esto? Ellos no hubieron testimonio. Ellos no fueron testigos de lo que ocurrió. Ellos no sabían si el que estaba allí era una víctima o era un victimario. ¿Sí o no? ¿Pensamos así o no? A lo mejor el que está aquí es malo. Y yo no lo sé. ¿Vamos a ayudar al malo? Es como cuando en tu casa viven varias gente y está la escoba tirada en el medio. ¿Quién tiró la escoba? Y al final perdemos tiempo discutiendo quién tiró la escoba, quién dejó la... Lo importante es que alguien la recoja. Después vemos quién la tiró, quién es el regado, quién es el desordenado. Pero primero, que quiten el reguero en medio. Y eso muchas veces pasa entre nosotros. Pensamos demasiado las cosas. Hay una necesidad,
Hay alguien que necesita ayuda y nosotros estamos pensando, ¿será que se la merece? ¿Será que Dios me permitió a mí pasar por aquí para esto? Tiene que venir alguien a darme una confirmación. Tiene que venir un profeta a orar para decirme que yo soy el que... ¿Really? Hay alguien que está siendo maltratado, abusado, muriéndose. No hay tiempo para pensar demasiado. Y este samaritano se quitó todos los prejuicios. Ni siquiera se acercó a esa samaritano. Ven acá, tú eres samaritano, eres judío. ¿De dónde tú eres? Así somos. Bueno, si eres de los míos te ayudo, si no, que te ayude otro. O los religiosos, ven acá, ¿de qué iglesia tú eres? ¿Tú eres metodista, o pentecostal, o bautista, o adventista? ¿Qué tú eres? Ah, no eres los míos. Quédate ahí. No te ayudo. Así somos. Mientras que alguien necesitado se está muriendo, Jesús vino para romper con esos esquemas étnicos y religiosos que nosotros mismos nos imponemos. Lo primero que hizo fue tomar de su tiempo. Toma tiempo servir. Te lo voy a repetir otra vez. Servir toma tiempo. Hay gente que quiere servir, pero no quiere dar su tiempo. Y permítame recordarle que el tiempo que usted y yo tenemos no es nuestro. Dios nos lo dio. Sí, porque las 24 horas que usted y yo tenemos no es nuestra. Dios es el que nos da permiso para vivirla. De hecho, la Biblia dice en Proverbios 15 que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. El sol que usted tiene para trabajar viene de Dios. Y la noche que usted tiene para descansar viene de Dios. Y cuando usted va a hacer algo en el tiempo que Dios le da, usted debe pensar, es el tiempo que Dios me da para hacer algo que valga la pena, que sea memorable, que se recuerde. Tomó de su tiempo para servir. Usó de sus dones. Fíjense que dice ahí que le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Tomó de su tiempo, usó de su conocimiento, usó de sus dones y lo cuidó y lo atendió y tuvo detalle con esa persona. Luego lo llevó a una posada y allí todavía lo siguió cuidando. Dios nos ha dado dones y talentos a nosotros no para presumir, sino para servir. Lo que realmente importa, no, lo que realmente vale la pena, no es cuán importante nosotros nos sentimos, sino cuán relevante nosotros somos para la vida de alguien más. Hay gente que quiere sentirse importante, pero no son tan relevantes como ellos se creen. Porque el día que no estén nadie los va a extrañar. Porque no hizo una diferencia, porque no marcó nada. ¿Cómo usamos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras capacidades para hacer una diferencia en la vida, en el mundo, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestras amistades? ¿Cómo se beneficia a alguien de tenerme a mí cerca? ¿Cómo se beneficia a alguien? Yo no sé si soy solo yo, pero después que uno pasa las 50,000 millas, uno comienza a pensar en las cosas que de verdad tienen significado en la vida. Y ya uno no piensa tanto en herencia como en legado. Se lo voy a explicar así, para los que tenemos familia. A veces no es tan importante lo que nosotros le dejamos a alguien, sino lo que nosotros sembramos en alguien.
Mi papá no tuvo una vida larga, no pudo verme convertido en pastor. Pero lo que él sembró en mí, de pequeño, de niño, de traerme a rastras a la iglesia, todo eso que él sembró dio su fruto. Y nunca he estado en un lugar que no debo estar. Nunca he pisado una prisión, nunca he estado en problemas. Por eso que sembró. A veces los padres nos preocupamos más. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a heredar? ¿Con qué le vamos a dejar? Y después cuando estemos nosotros, empieza la gente a pelearse por 3 trapos, 3 tarecos. No se asegure tanto de eso. Asegúrese de gastarse todo lo que necesite. Y asegúrese de dejar valores cristianos en la vida de sus hijos, de su familia. Siempre algo que valga la pena. Porque lo material se acaba. Todo es vanidad. Asegúrese de dejar algo. Y se comprometió. Ahora esto es otra cosa muy interesante. Usó su tiempo, usó sus dones y usó su dinero. Usó su tiempo, usó sus dones y comprometió su dinero, comprometió sus finanzas. Yo, si me voy a ir, tengo que hacer otras cosas. Cuando yo regrese, si gasta algo más, yo te lo voy a pagar. Voluntariamente, no había que obligar a nadie. Yo te lo voy a pagar. Yo voy a usar. Este samaritano es el ejemplo. Jesús puso el ejemplo perfecto de lo que Dios espera de cada persona que se acerque a Él para servirle. Dios espera que cada hombre y mujer que sirva aprenda a usar de su tiempo, de sus talentos y de sus recursos para servirle, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y como se lo debemos a Él, y yo voy a hacer un servicio para Él, yo no voy a escatimar. Esto es muy importante, porque esto nos da la lección. Nosotros tenemos que aprender a romper con esos esquemas de que tenemos demasiadas cosas a que apegarnos. No hay muchos detalles de la parábola, obviamente simplemente un pobre herido que necesitó ayuda. Y hoy usted y yo podemos ayudar a alguien, pero mañana usted y yo a lo mejor somos los que vamos a necesitar que alguien nos ayude. Y Jesús le dijo, simple y sencillo. ¿Cuál crees tú de estos 3? ¿Quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. A mí me encanta meditar en la sencillez y la claridad con que Jesús enseñaba. Jesús no complicó demasiado las cosas. Jesús no se puso a esa hora a decirle, mira, tú que eres intérprete de la ley, yo soy el cumplimiento de la ley, tú debes creer en mí. No, Jesús no perdió tiempo en nada de eso. ¿Cuál crees tú que fue? Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué te impide hacer lo mismo? Ve y haz tú lo mismo. Y Jesús rompió con este esquema de pensar y sobreanalizar demasiado. La razón por la que a veces nos tomamos tanto tiempo para pensar algo que necesitamos hacer es porque nuestra conexión con la voluntad, con el propósito de Dios está muy disociada con nuestros planes. Hace algunos años atrás yo les contaba a los hermanos que yo le cambié las llantas a una van que tenía y la persona que me lo hizo no la alineó. Y entonces estaba manejando yo en la 74, pasando la pulga, empieza a 55. Y cuando yo pasé la pulga, que empecé a subir la velocidad a 55, las llantas mías de adelante empezaron a brincar. Y yo dije, ¿y esto qué cosa es? Y me asusté. ¿Alguien ha manejado algún carro así fuera deslineado? Bueno, a mí me pasó.
Y entonces lo llevé de vuelta y me dice el hermano, ay, se me olvidó alinear se me olvidó alineártelo. Ya me lo alineó y se puso. Y eso a mí me sirvió para entender la oración. Porque muchas veces nosotros no entendemos la oración. Nosotros creemos que orar es pedirle algo a Dios y esperar a que Él nos conteste. O al menos creemos que orar es presentar todo lo que nos da delante de Dios. Orar no se trata de eso. Orar se trata de alinear nuestra mente y nuestra vida con la voluntad y el propósito de Dios. Por eso en la oración del Padre Nuestro Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Pero tú y yo no podemos esperar hacer la voluntad de Dios si nosotros estamos completamente desalineados de Dios, estamos en otra frecuencia. Por eso nuestra vida brinca, por eso estamos ansiosos, por eso cualquier cosa nos pone nerviosos, cualquier cosa nos deprime, cualquier cosa nos estresa, porque nuestra vida no está alineada con la voluntad de Dios. Y ahora lo que Jesús le está diciendo a este hombre, ve y haz tú lo mismo. Ya yo te dije cuál es el ejemplo, ya yo te lo mostré, ya yo te lo enseñé. No hay más nada que hablar. Ve y haz tú lo mismo. Cuando otra de las cosas importantes, siempre es mejor actuar que reaccionar. Siempre es mejor actuar que reaccionar. Cuando uno está conectado y alineada su mente y su corazón con Dios, uno actúa porque uno actúa guiado por el Espíritu Santo de Dios y uno actúa. Cuando uno está disociado del Señor, uno reacciona a los golpes, a los tropiezos. Y después que recibe los golpes y los tropiezos, uno nunca tiene iniciativa. Uno siempre reacciona a lo que otra gente te pone o te presiona en tu vida. Pero cuando tú y yo estamos conectados, no reaccionamos, actuamos y tomamos iniciativa. Pero hay creyentes que se pasan el tiempo esperando que algo pase y después que pase, entonces voy a reaccionar a lo que algo pase. Yo no sé tú, pero es siempre mejor tener la iniciativa, porque cuando uno toma la iniciativa de actuar, uno está actuando bajo la guianza del Señor y uno está en control de la situación. Pero cuando uno no está en control, cuando el Espíritu Santo no está en control, cualquier cosa que alguien diga, cualquier cosa, cualquier ley que se escriba, cualquier edicto que se haga, cualquier comentario que se haga, cualquier mirada, todo nos va a tener a punto de hervir, a punto de reaccionar, porque uno está desconectado. Pero cuando estamos conectados, rompemos ese esquema. La pregunta que tengo para ti en esta tarde, mi querido hermano y hermana: ¿cuántos esquemas en tu vida necesitas cambiar? Este maestro de ley aprendió que a Jesús no se le pone a prueba. Él tiene toda la respuesta. El legalismo no es la solución. La gracia del Señor es la solución. El sacerdote y el levita no tenían que haber pensado tanto en la ley. Tenían que haber pensado más en gracia. Este hombre necesita nuestra gracia. No se trata de nuestra etnia. No somos mejores que otros. No se trata de nuestra etnia, no se trata de nuestra raza. Yo no soy superior para juzgar la desgracia que está pasando nadie. Si Dios me dio tiempo, si Dios me dio talento y si Dios me dio algunos recursos, es tiempo de usarlo para bendecir a alguien más. Y por último, ¿eres de los que te sientas a esperar a que algo pase? ¿O eres de los que estás alineado con el Señor
tomando la iniciativa. Inclina tu rostro, pero más que tu rostro, inclina tu corazón en esta tarde. Y vamos a hablar con Dios. Dios sabe cuáles son los esquemas, cuáles son los moldes que te has trazado y que necesitas cambiar. Dios sabe. Y por eso el centro, el corazón de nuestra alabanza es todo acerca de nuestro Dios. No se trata de nosotros. Todo se trata acerca de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Dios. Y debemos mirar todo el mundo alrededor nuestro, nuestros vecinos, conocidos, amistades, son nuestros prójimos. El detalle no es quién es el prójimo, el detalle es cómo me comporto yo como prójimo. Soy un sacerdote y un levita que pasa de largo y no se mete en nada ni con nadie, ni siquiera me interesa. O soy un samaritano que aprendo a tomar de mi tiempo, de mis talentos, de mis recursos para bendecir la vida de alguien más. Aleluya, aleluya. Regresaré